Hola, muy buenas tardes. Hola, Cuéntenos, después del quadruple witching de hoy, ¿dónde se observaron los mayores crecimientos y decrecimientos de posiciones en el mercado? Bueno, en primer lugar, en BW estuvimos checando cuáles fueron los mayores movimientos y como era de esperarse, encontramos que las mayores entradas y salidas estuvieron en el lado de las empresas mexicanas que tienen una ADR en Estados Unidos y por lo tanto pues están más expuestas a la volatilidad que venía pues imbrincada, ¿no? en este asunto del quadruple witching. Vimos salidas importantes en América Móvil, me parece, Cemex también tuvo un movimiento importante, FEMSA, Aeropuertos del Sureste. Aunque es importante mencionar que estas salidas y estas entradas realmente, a pesar de que fueron violentas y tuvieron un volumen pues bastante por arriba del promedio del último mes, no representaron realmente un cambio estructural en el mercado, respondían únicamente a la coyuntura del quadruple witching de hoy. Anthony. Pues bueno, mira, yo veo que el mercado mexicano hoy demostró, a pesar de todo el pánico que genera este receso administrativo que duró desde las 2:20 hasta las 2:45, demostró tener un soporte muy fiable, el índice IPC alrededor de las 48.870 unidades. Entonces creo yo que responde muy bien ante el pánico, ante la incertidumbre que genera un día como hoy, que de por sí es de alta volatilidad y se le suma con la situación que tuvo técnica, pero a pesar de eso creo que fue un día muy importante para especuladores, sobre todo de corto plazo, ¿sí? Probablemente gente que haya tenido un portafolio, tenía emisoras ya dentro de su portafolio desde hace ya tiempo, se le vino hoy un día complicado, de mucho pánico, incertidumbre al final de la sesión. Sin embargo, para el especulador que busca oportunidades, creo que fue un día muy bueno para encontrar o posiciones muy baratas o bien encontrar cortos de alta calidad. ¿Cuáles creen que fueron los fundamentos de la Reserva Federal para haber incrementado las tasas esta semana? Amin, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, la respuesta como del libro, y que de hecho fue la misma que nos dio la misma Janet Yellen de manera pública y abierta, fue que pues ya ellos están viendo que la reactivación del mercado de trabajo en Estados Unidos va a empezar a presionar el nivel de precios de aquí en adelante, y pues bueno, hacen lo que cualquier banco central, ven venir una ola de fuerza inflacionaria que puede afectar el nivel de precios en la economía y pues suben un poco la tasa de interés. Puede ser que, leyendo un poco entre líneas lo que dijeron todos los miembros del comité de la FED, realmente la respuesta es que el mercado ya necesitaba esta alza. Ya llevaban por lo menos un año esperando y por lo menos desde inicio de 2017 ya el mercado esperaba que fuera específicamente en esta reunión que vieran la alza. El problema ahora, más que de una oleada alcista en fuerzas inflacionarias dentro de la economía de Estados Unidos, creo que el problema que se ve venir ahora más bien es de corte político. Donald Trump no ha dicho todavía, no se ha pronunciado sobre si realmente va a mantener a Janet Yellen en su posición, en lo que, bueno, la va a confirmar para un periodo más. Y esto es bastante peligroso porque Janet Yellen ha hecho bien su trabajo, responde como viene en el manual que debería ser un buen banco central, tratar de atajar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, y el hecho de que simplemente Donald Trump tenga la idea o presente ante el mercado la idea de que puede poner aquí a cualquiera de los outsiders que de repente suele sacarse del bolsillo para tomar ciertas posiciones, es peligrosa. Pero sí, creo que el Banco Central de Estados Unidos al final hizo lo que el mercado estaba esperando. Había que subir porque estamos entrando ya en un ciclo de tasas alcistas, porque están viendo una recuperación en el mercado de trabajo. Antonio, ¿tú coincides con lo dicho por Amin? Sí, hay cosas que menciona Amin que son muy relevantes y que son ciertas. Los fundamentos principales fueron la economía, que se supone que está creciendo, la economía americana. Tenemos una tasa de desempleo muy baja, la más baja desde el 2001. Tenemos crecimiento de empleo que permanece constante, al igual que los sueldos. Entonces creo que ese fue el pretexto perfecto para aumentar las tasas. De todas maneras, veíamos un 95%, creo que la mayoría de inversionistas y gente que está involucrado en esto, veíamos la subida ya inherente de las tasas. Ahora, sucede algo bien interesante, ¿sí? Yo creo que van a mantener un plan de subida de tasas en las siguientes sesiones que van a tener en los siguientes meses, y creo que poco a poco van a ir normalizando su política monetaria, ¿sí?
La reserva, por ejemplo, en 2008, en diciembre, la reduce a cero para sanar un poco el mercado inmobiliario que estaba muy débil. Es probable que volvamos a ver esto en la siguiente recesión. Lo que necesitan hacer ahora es inflar un poco esto de las tasas y vamos a ver cosas bien interesantes. Lo que menciona también de Trump y que tiene un cierto sentimiento, o más bien ha dicho comentarios de que probablemente no quiere a Yellen en el siguiente mandato, que es en febrero del próximo año, pues va a traer muchísima volatilidad, pero eso va a ser a su debido tiempo. De corto plazo creo que era algo que teníamos ya previsto. Finalmente, Amin, en una semana definitivamente movida, ¿dónde observan que los capitales inteligentes se turnaron a invertir? En cualquier ciclo de tasas alcistas es de esperarse que los inversionistas del llamado Smart Money empiecen a pasar y a rotar un poco de sus posiciones de la renta variable, de acciones y este tipo de instrumentos, ETFs y mercado de capitales, lo empiecen a pasar a renta fija. Es probable que veamos cierta rotación de posiciones hacia el mercado de renta fija, bonos, deuda. En la parte específica de la renta variable estamos viendo, de hecho hoy, poco antes del susto que nos puso la bolsa mexicana con el receso administrativo, que ya es parte de sus usos y costumbres cuando pasa este tipo de cosas, de aumentos importantes en la volatilidad. Vimos incluso que había importantes flujos de volumen en emisoras como Bimbo o como Gruma. No necesariamente respondían al hecho del quadruple witching, sino tal vez estaban respondiendo todavía al alza de tasas que puso la Fed durante la semana. Entonces sí estamos viendo que en la parte de renta variable puede haber rotaciones hacia sectores más defensivos, como son alimentos y bebidas, y bueno, definitivamente una rotación hacia renta fija, en la medida en la que la alza de tasas empiece a aumentar de aquí a lo que resta del año. Aunque tampoco esperamos que sea una estampida hacia sectores defensivos, en la medida que, como hasta ahora ha hecho la Fed, el alza de tasas sea paulatina, ¿no? 25 puntos, si acaso 50 puntos base, bueno, pues poco a poco irán reconfigurando sus portafolios hacia posiciones defensivas. Antonio, ¿cuál es tu comentario al respecto? Mira, yo lo que he visto, sobre todo el mes pasado, el Smart Money, mucho algoritmo táctico de ejecución, estuvo presente en commodities como el oro y la plata. Después se muda al sector automotriz, tuvimos muchísima actividad en Ford, en General Motors. Después, como que fue de muy corto plazo, y ahora estamos viendo, ¿sí?, que los principales índices el día miércoles tuvieron muy fuerte actividad por parte de algún Smart Money. No sabemos quién. Es evidente que con estos algoritmos tácticos no se sabe el origen. Lo que sí sabemos es que fue operación de venta en corto. Tuvimos el Standard & Poor's, tuvimos el Russell, el Nasdaq, el Dow Jones, con importantes órdenes que vendieron y se vino un ajuste muy fuerte. Lo que hemos visto justo el viernes pasado, vimos que el ETF que replica al Treasury Bond de mayor a 20 años, que es TLT, vimos muchísima actividad en niveles que hacen un soporte y mueven el precio muy agresivamente hacia arriba. Entonces creo que el Smart Money todavía no vende su posición en bonos, todavía la va a mantener en los siguientes meses. También tenemos el sector financiero de Estados Unidos en su versión de ETF, XLF, ha tenido una actividad inmejorable en estos días. Tuvo mucho movimiento volátil hacia arriba y fue por parte de algún Smart Money. Entonces, estos dos sectores van a ser claves. Si el XLF pierde ciertos soportes, vamos a ver un retroceso en los índices más importantes. Bien, pues muchísimas gracias por el análisis, Antonio y Amin. Veremos qué ocurre en